Bueno muchachos, para esta clase recuerden, comenzamos a hablar de los conceptos de bioseguridad que aplican no solamente para las aves, ¿verdad? Para la avicultura, sino que los mismos principios aplican también en el caso de los cerdos y también de todos los animales de producción. El hecho de que los animales estén confinados, en el caso de las aves y los cerdos, no excluye que los planes de bioseguridad se deban aplicar también en otras especies, aunque de rutina la gente no esté acostumbrado a hacerlo. Son medidas preventivas que nos van a ayudar muchísimo en la prevención de las enfermedades en los animales de producción. Y ya habíamos hablado de qué eran las medidas de bioseguridad, del concepto, de todas las medidas que deben aplicar, de cómo llegan las enfermedades cuando no están endémicas, ¿verdad? O enzooticas en un país, cómo es que llegan, y en el caso de la avicultura, que el contrabando, ¿verdad? Es la principal medida o digamos fuente de introducción de enfermedades nuevas a un país, y los animales enfermos que vienen enfermos o que están en el periodo de incubación de algunas enfermedades. Una vez que la enfermedad está ya en el país, bueno, sabemos que se distribuye en la primera granja o en la primera finca infectada a través de varias vías de transmisión que pueden ser directas, a través de vectores y a través de vehículos. Y hablamos también de que el principal medio de transmisión es el ser humano a través de las herramientas, de los celulares, de la ropa, de las botas, del equipo, donde pueden haber agentes infecciosos que se transmiten de forma directa. Hablamos también de las personas que realizan los trabajos de mantenimiento y de lavado y desinfección adecuado del equipo que estas personas utilizan y que usualmente andan llevando de granja en granja. También hablamos de los factores predisponentes para que en el triángulo de la enfermedad la esquina que se refiere a los animales susceptibles pueda ser controlada de mejor manera. Pues tenemos que disminuir los factores que provocan estrés, como el calor, el frío, el manejo de las instalaciones, el diseño de las instalaciones, los cuidadores, el manejo del dolor, la falta de diagnóstico y el tratamiento adecuado como factores predisponentes para que la enfermedad se dé. Hablamos entonces de las condiciones ambientales que deben tener las granjas para disminuir el estrés y la susceptibilidad de los animales a los agentes infecciosos. Sabemos que las granjas no son espacios estériles donde siempre vamos a tener una carga de agentes infecciosos, y lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir esa carga de agentes para que los animales puedan hacerse cargo con sus herramientas naturales, con su sistema inmunológico, de combatir esos agentes infecciosos. Pero también tenemos que trabajar en disminuir la susceptibilidad de los animales a estas enfermedades. Hablamos también de otros factores que hacen que se presenten más enfermedades en una zona, como la alta densidad de granjas, la densidad también de animales, muchos animales por metro cuadrado, mal manejo, la ausencia completa de estos programas de bioseguridad, la cercanía entre fincas y la relación que existe entre los trabajadores en esa misma área, en esa misma zona. Hablamos también de la cercanía, ¿verdad?, geográfica de las granjas. Hablamos de cómo debemos organizar ya la granja desde el punto de vista de diseño estructural para evitar la introducción de las enfermedades, y hablamos que entonces se debe considerar cada granja como una unidad epidemiológica y debe tener medidas de infraestructura que le permitan tener barreras y evitar la entrada de los animales. Y para esto entonces debemos hacer barreras estructurales, barreras reales. No debemos dejar, digamos, la responsabilidad de barreras virtuales a los trabajadores, porque sabemos que no se va a cumplir, y que la primera barrera es la delimitación del perímetro de esa unidad epidemiológica, ¿verdad? Hablamos de que una unidad epidemiológica es un grupo de animales que se encuentran en diferentes instalaciones pero que tienen el mismo riesgo y que tienen factores en común, principalmente en el caso de aves y cerdos, bueno, y otros animales, la edad. Y por eso tratamos de siempre organizar en los diferentes sistemas de producción los animales en grupos, por grupos de edades similares. Hablamos de la cerca perimetral, de los flujos y el diseño de la granja, cómo debe ser diseñada esa unidad epidemiológica y cómo distribuir diferentes unidades epidemiológicas dentro de una misma finca. Hablamos del siguiente cerco o el siguiente
medida estructural que se debe realizar, que se debe tener en estos sistemas, que es el uso de los baños, cómo deben ser el diseño, cómo debe ser el manejo, las herramientas y todas las jabón, limpieza, toallas, botas, todo lo que hablamos de los baños. Del diseño, ¿verdad? De la limpieza, de la desinfección de los baños, del uso de duchas, de jabón líquido, de agua caliente, de espacios pequeños, de servicio sanitario fuera y dentro de los baños, del cerco epidemiológico. Hablamos de la cercas perimetral, de cómo debe ser el diseño de estas cercas. También hablamos de la desinfección de vehículos y del diseño que deben tener estos sistemas de desinfección, y hablamos, ¿verdad?, que deben tener entonces paredes, debe tener techo, debe tener desinfección para las ruedas, desinfección a lo largo, digamos a lo ancho de todo el vehículo, y que se debe considerar un largo suficiente para que cubra vehículos largos como los vehículos dispensadores de alimento, que debe tener sensores de prendido y apagado, porque si no hay una persona ahí que esté siempre controlando estos arcos, pues va a ser difícil que la gente cumpla, que debe tener también un portón de entrada y de salida, que no es lo que le falta a este arco para que ya sea bien diseñado, para que la gente no se lo pueda brincar tanto de entrada como de salida, y debe esperar el tiempo suficiente para que las boquillas aspergen el desinfectante en estos arcos. También que estos arcos deben contener una bomba, ¿verdad?, de motor, para que se pueda aplicar por aspersión en todas estas boquillas. El desinfectante deben ser boquillas especiales para que no se taponen y para que no se oxiden o no sufran deterioro debido al uso de los desinfectantes, y que los desinfectantes que se usan en este tipo de arcos tienen que ser no corrosivos para que no afecten el vehículo. Y vimos diferentes ejemplos de lo que no debería ser un arco. Hablamos también de la desinfección y la limpieza interna de los camiones, que es uno de los factores más importantes y que es poco considerado y que se hace poco. Y vamos a seguir entonces hablando de lo que son la desinfección de otros artículos que entran a la granja, ¿verdad? Estamos en la primer barrera, estamos hablando de que el primer cerco epidemiológico es la cerca perimetral, hablamos de que un segundo filtro es el baño. En otros sistemas donde tal vez hay estabulación, por ejemplo en bovinos o en pequeños rumiantes o en equinos, debería existir por lo menos un cambio de ropa, cambio de botas a la entrada de las aras, a la entrada de las cuadras, a la entrada de los sistemas de alojamiento intensivos también para los bovinos y para los rumiantes pequeños, para los búfalos. También es importante considerar que aunque los animales estén en sistemas extensivos, debemos hacer cambio de ropa, cambio de botas y desinfección de los artículos que vamos a ingresar, aunque sea un sistema extensivo, pero siempre vamos a tener contacto con estos animales. Entonces debemos desinfectar las herramientas que utilizamos, nuestra caja de herramientas como médicos veterinarios, nuestro equipo, el equipo que usan la gente de mantenimiento, el equipo normal que se utilice en las granjas. Para esto, lo que se ha usado tradicionalmente son estos cajones de desinfección, ¿verdad?, que están completamente cerrados, que generalmente son metálicos, a los que se les pone una plantilla que se conecta con la electricidad, y aquí se pone formalina líquida que se calienta para que genere gas, se cierra la puerta, se dejan aquí los artículos y se deja ahí por 5 minutos para que el gas tenga un efecto, el gas formaldehído tenga un efecto desinfectante. Sin embargo, esto tiene bastantes aspectos negativos, como que es muy irritante, que el formaldehído ustedes saben que es cancerígeno, y que la mayoría de gente pues se brinca, por estos factores negativos, se brinca el realizar este trabajo de desinfección. Es un trabajo que se hace, ¿verdad? Es una desinfección que se hace en seco para que se puedan incluir artículos que no pueden ser mojados porque podrían tener algún problema en su funcionamiento. Lo que sí es importante es que independientemente del método que usemos para desinfectar, todo lo que entra a la granja debe ser desinfectado. Por lo tanto, este cajón de desinfección o este recinto de desinfección debe tener un tamaño adecuado para que quepa mangueras, motores. Debemos considerar el equipo más grande que debe entrar a una granja cuando se va a diseñar este espacio de desinfección. Uno de los métodos que es menos
que tiene menos aspectos negativos es el uso de luz ultravioleta, donde estos mismos cajones, entonces aquí se colocan bombillos de luz ultravioleta para que la luz ultravioleta realice el proceso de desinfección en seco. Esto generalmente requiere de unos 20 minutos, entonces se deben poner ahí todos los artículos mientras la gente se baña, se cambia, pasa por el baño y esta unidad de desinfección personal. Mientras tanto, entonces los artículos están en proceso de desinfección. También últimamente se están utilizando lo que llamamos fumígenos o velas de humo, que son estas especies como de candelitos, me imagino candelas, que me imagino ya las han visto, que se encienden y tienen otros tipos de desinfectante que no son el formaldehído, que tiene sus características bastante negativas, como que es muy irritante y cancerígeno. Y aquí se pueden utilizar otros desinfectantes menos corrosivos y menos que causan menos efectos sobre los objetos, como por ejemplo los amonios cuaternarios. Y entonces se encienden estas velitas mientras la persona pasa por el baño y hace todo su proceso de desinfección y cambio personal. Entonces, mientras tanto, entonces este humo está actuando sobre los artículos que están en el proceso de desinfección. Alguna gente también hace desinfección en húmedo, ¿verdad? Utilizando estos sprays de desinfectantes como tipo Lysol, ¿verdad? De la marca esta comercial, que también funcionan, pero pues que mojan los artículos y que hacen que no llegue la desinfección a los espacios más pequeños de estos objetos. Esto es el el cajón, digamos, ideal, ¿verdad? Este es el método de desinfección ideal. Esto estaba expuesto, ¿verdad? Fue exhibido ya como un artículo, digamos, ya a nivel comercial en la feria internacional que se realiza, la más grande del mundo, que se realiza en Atlanta, Georgia, todos los años, una feria avícola donde se exponen todos los equipos más modernos que ya están disponibles a nivel comercial, todo tipo de equipo, comederos, bebederos, ambientes controlados y también vacunas y medicamentos veterinarios. Y aquí entonces se expusieron este año, ¿verdad?, esta marca, este cajón de desinfección, que aquí adentro hay de diferentes tamaños, se meten los objetos, se cierra bien, a través de una serie de radiaciones ultravioleta y de otros tipos se desinfectan todos los objetos, se pueden poner ahí computadoras, celulares, artículos electrónicos, papel, comida. Y cuando ya el proceso de desinfección, que tarda entre 10 y 5 minutos, está listo, entonces se enciende esta luz para que ya sea seguro abrirlo y sacar los objetos. Tiene doble puerta, ¿verdad? Esta es el área sucia, el área de la calle donde se meten los objetos, y ya de este lado entonces se abre dentro del área limpia de la granja esta puerta que ya tiene los objetos desinfectados. También para los celulares, ¿verdad? Sabemos, y esto lo aprendimos con la pandemia, que existen varios métodos. El ideal pues sería usar estas camaritas también de luz ultravioleta para que los empleados que tengan obligatoriamente que ingresar los celulares pues tengan estos artículos de desinfección, y si no, entonces utilizar alcohol o algún desinfectante que no dañe el teléfono celular. Sabemos, ¿verdad?, que los celulares son los objetos más sucios que ingresamos a las granjas, uno de los más sucios, andan por todo lado y hay millones de agentes infecciosos que pueden causar enfermedad, y se han identificado casi más de 20.000 tipos distintos de bacterias, y virus, hongos y otro tipo de gérmenes. Otro sistema que utilizamos de desinfección, ¿verdad?, otro filtro sanitario que utilizamos a la entrada de la granja y a la entrada de los edificios, de las galeras, son los pediluvios. Los pediluvios son todo un tema en estos sistemas de desinfección de botas. Como ya sabemos, no debemos ingresar con las botas propias que vienen de otras granjas, sino que las granjas tienen que tener la unidad epidemiológica, cerdos, aves, granja de bovinos, de búfalos, deben tener sus propias botas. Estas botas no deben salir del sistema de producción, deben ser lavadas y desinfectadas, y por dentro y por fuera, para también bioseguridad de las personas que las utilizan, y deben pasar por un sistema de desinfección dentro, a la entrada de la granja y en cada uno de los edificios, especialmente si tenemos que visitar diferentes edificios, entrar y salir de diferentes galeras o galpones. Entonces estos pediluvios tienen que tener un desinfectante que tiene que estar protegido del sol, porque el sol
inactiva los desinfectantes, también protegidos de la lluvia, porque si se viene un aguacero pues ya se diluye la dosis, se rebalsa el pediluvio. Muchos de estos pediluvios ustedes van a ver en las granjas que son hechos por los mismos encargados con material mismo ahí reciclado, ¿verdad? Usan algunos contenedores de desinfectante plásticos, pero lo ideal es que les pongan tapa para que no se vean expuestos al agua y a al efecto del sol, a la lluvia, y no se inactiven, y siempre tiene que haber un espacio para meter las botas y quitarles con agua, ¿verdad? Enjuagarlas en agua para quitar la materia orgánica y después meterlas en un contenedor con el desinfectante, porque la mayoría de los desinfectantes, como vamos a ver, no actúan en presencia de materia orgánica. Entonces de nada sirve que metamos las botas llenas de materia orgánica dentro del pediluvio si el pediluvio no va a tener el efecto desinfectante. ¿Cuáles son los peores desinfectantes que no se deben usar en uno de estos cámaras de desinfección de calzado? Los halógenos, yodo, cloro, por ejemplo, porque son los que tienen menor efecto en presencia de materia orgánica. Yodo, por ejemplo, es el peor de los desinfectantes y es muy común encontrarlo en las granjas, en pediluvios o en otros sistemas de producción. Hay que protegerlos del sol y del agua, y hay que tener una pileta con agua para enjuagar primero las botas antes de meterla en el pediluvio que lleva el desinfectante, o tener cepillos, ¿verdad? Ya ahora hay cepillos automáticos como los que están en las plantas de proceso, en los mataderos, que también se pueden colocar aquí y deben y para quitar primero la materia orgánica antes de meterla en los pediluvios. Si esto no existe, pues el efecto de meter las botas en un pediluvio es realmente muy poco, y más bien a veces se gasta mucho producto y contamina el ambiente y no se logra el efecto de desinfectar el calzado si no se quita la materia orgánica antes de meterlo en los pediluvios. Deben estar en las entradas de todas las puertas, no solo en la principal, sino cualquier otra entrada que tenga el edificio, pues tiene que tener pediluvios, tienen que estar en la entrada, tienen que ser incómodos, ¿verdad? En este caso los que están aquí en esta figura, en esta foto, pues no funcionan porque cualquiera se los brinca, cualquiera pasa por los lados y entra a la galera sin usar los pediluvios. Entonces es importante que estos pediluvios estén ya construidos, diseñados desde que se construye la granja, en las entradas, en las puertas, y que no haya forma de brincárselos, que tengan algún mecanismo para que no se los pueda uno brincar. Y lo más importante también es que si tienen tapas, deben tener algún sistema de que la tapa se pueda poner y quitar fácil, como en este caso, para que la gente no deje las tapas por ahí tiradas. El otro factor, ¿verdad? Muy importante, bueno, ya entramos a la granja, ya estamos adentro, y entonces tenemos que hacer un control de vectores, ¿verdad? Tenemos que hacer un control de vectores y vehículos. Ya hablamos mucho de los vehículos, tanto humanos como objetos, como vehículos, como camiones, ¿verdad? Como lo que ya sí son los medios de transporte. Y tenemos que hablar ahora de cómo vamos a controlar los vectores, que son otros, ¿verdad?, de los agentes importantes que nos causan enfermedad en las granjas y que son bastante difíciles de controlar porque no pasan por el baño, no respetan cercas. Y uno de los más importantes transmisores de enfermedad en todas las especies son los insectos, principalmente las moscas. En el control de moscas, ¿verdad? La primera medida y la más importante para realizar un control de moscas es evitar la presencia de basura. La presencia de charcos, la presencia de materia orgánica, ¿verdad? En el caso de las fincas de ganado, todo lo que son los desechos y subproductos que se usan para alimentación, cáscaras de piña, de banano, cebadas, todo ese tipo de fuentes de materia orgánica son los que van a promover la reproducción de las moscas, y todo lo que esté en descomposición, regueras de alimento, charcos, ¿verdad? Entonces el alimento tirado en las bodegas, alrededor de las bodegas, en los silos. Todo esto es muy importante y es la principal medida de control. Si esto se controla el 80% principalmente del problema de moscas. Otra causa frecuente en las granjas de moscas es la gallinaza o la pollinaza, que se humedece, y la humedad, ¿verdad? Esta gallinaza o estas excretas húmedas promueven la multiplicación de moscas. Entonces hay que secar esa gallinaza, hay que utilizar material de secado para revolver esa gallinaza o esa pollinaza, secar las camas. Para eso se usan diatomitas, se usan serrín, acerrín, por ejemplo, viruta, para poder secar
estas excretas, ¿verdad? En caso de que se mantengan muy húmedas y son las principales fuentes de moscas. Entonces eso es lo principal. De nada sirve usar algún tipo de veneno, ¿verdad? Algún tipo de mosquicida, larvicida, si no se controla la materia orgánica, y esto es el principal método, y esto hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Y explicárselo al productor, porque de lo contrario eso no funciona. No funcionan los venenos. Y para el uso de venenos usualmente utilizamos productos que tengan efecto contra las larvas de mosca y también contra las moscas adultas. Para eso hay un montón de productos, ¿verdad? Que tienen diferentes efectos, pero si se usan sin hacer el control de la materia orgánica, pues no van a servir de nada. Esto que ven aquí, que se usa mucho en las piñeras, ¿verdad? Son unas bolsas que se pintan con un atrayente y con una goma especial para que las moscas se peguen ahí. En realidad no son controladores, sino que son como unos mapas para poder realmente ver la cantidad, ¿verdad? Del efecto, de la carga de moscas que hay en la granja, en la finca, identificar el tipo de mosca una vez que se pega aquí, y también el tamaño, ¿verdad? De las moscas y el tipo. Entonces, dependiendo de la cantidad, del tipo de mosca y el tamaño, pues vamos a utilizar larvicidas o diferentes tipos de productos ya sobre la materia orgánica, digamos en el caso de las granjas, sobre la cama o sobre las excretas, para hacer el control y matar la mayor cantidad de moscas. Entonces en las granjas vemos esto, ¿verdad? Vemos alimentos regados, aunque el alimento está en silos, los silos tienen huecos, tienen fuga, o cuando los abren dejan que hay alimento tirado, ¿verdad? La basura alrededor de las instalaciones, esto es muy frecuente en las granjas, y también las excretas, las camas húmedas y la cuita húmeda de las jaulas, por ejemplo en el caso de las gallinas, pues es altamente atrayente de moscas. También se utilizan algunos productos larvicidas que ya vienen en el alimento, como unos controladores también, que no son tóxicos, se pueden poner en el alimento y se usan como controladores de larvas, para que cuando ya caigan las excretas, en el caso de las jaulas de gallinas, donde las excretas caen puras, no hay una cama, ¿verdad? No hay un material secante, o no hay una cascarilla de arroz, o no hay una viruta que seque las excretas, sino que caen crudas, digámoslo así, en las fosas, entonces, o en las bandas, en las jaulas. Entonces es muy buen control, y se usan mucho estos inhibidores de larvas para evitar que crezcan estas moscas en la materia orgánica pura, que no se puede estar sacando diariamente usualmente en algunos sistemas, sino que se queda acumulada en fosas hasta que termine el ciclo productivo de las gallinas, especialmente en el caso de las jaulas convencionales. Entonces también eso es muy importante, tomar en cuenta el uso de ese tipo de productos. También, ¿verdad? Tenemos que hacer un control de las instalaciones, darle mantenimiento para que no haya lugares, charcos o espacios, ¿verdad? Donde las moscas se puedan reproducir. También debemos considerar una unidad epidemiológica solamente las galeras o solamente las aves, porque si tenemos dentro de lo que el cerco perimetral, dentro de esa burbuja o eso que llamamos unidad epidemiológica, tenemos potreros, áreas verdes, y entonces el productor quiere aprovechar de una vez para meter ahí ganado, meter unos terneros, pues no. Si hablamos de unidades epidemiológicas, estamos hablando de animales de una sola edad o en edades cercanas y de una sola especie, porque sabemos que hay transmisión también, se comparten agentes infecciosos entre especies. Entonces esto aquí no debe haber bovinos, porque también las excretas alrededor en los pastizales pues va a acarrear la presencia de moscas. Los roedores, ¿verdad? Hemos hablado varias veces de la importancia del control de roedores, de que son los principales agentes transmisores de enfermedades entre las granjas, entre las fincas, ¿verdad? No solamente entre granjas de aves, sino también comparten enfermedades, van y vienen a otras unidades de producción de otras especies, y no respetan cercas. Cuando la granja está vacía, se hace el proceso de limpieza, desinfección y descanso de las instalaciones, y ya cuando no hay alimento, ¿verdad? No hay restos de materia orgánica y no hay lugares para que ellos estén protegidos y hagan sus madrigueras, pues los roedores se van a otras granjas, pueden caminar hasta 15 kilómetros de distancia y llevar sus enfermedades, sus excretas, ¿verdad? Llevar los agentes etiológicos hasta 15, ¿verdad? Se ha visto que hay 15 o más metros entre granjas cercanas, y eso es muy importante tomarlo en cuenta, especialmente cuando hablamos de que hay lugares, hay zonas calientes, ¿verdad? Lo que llamamos la zona cero de las enfermedades, donde las granjas están muy cerca, y los roedores entonces llevan
agentes etiológicas fácilmente hasta 15-20 metros de distancia. Entonces, cuando la granja vuelve a tener alimento, vuelve a tener animales, pues esas granjas regresan y traen entonces los agentes etiológicos de otros sistemas de producción. Lo primero que tenemos que hacer para hacer un control eficiente de roedores en todas las especies, y también en las clínicas y también en los centros en las carnicerías o en los restaurantes, ¿verdad? Como hablamos en el caso de salmonela, es hablar de hacer un diagnóstico de situación. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la magnitud del problema de ratas que tenemos? Cuando se dice que cuando uno ve una rata durante el día, hay otras 10 que están ocultas, ¿verdad? Que se están escondiendo y que cuando ya uno ve roedores durante el día, durante las visitas, quiere decir que el sistema de infestación, el grado de infestación es muy, muy fuerte. Entonces también a veces necesitamos hacer el uso de contratar empresas específicas, ¿verdad? Para el control de ratas. Cuando el problema es realmente grave, cuando la infestación es severa, que ocurre mucho en granjas de cerdos, ¿verdad? En granjas de aves, porque se hace un mal manejo del almacenamiento del alimento, de la materia orgánica, entonces debemos recurrir ya a empresas exterminadoras, inclusive que nos hacen diagnósticos, que se usan cebos con unos colorantes especiales que se ven de noche y que marcan la orina y las heces, y que entonces uno va en las noches con una luz especial y ve todos los recorridos, ¿verdad?, que hacen las ratas en la noche, porque en la noche es cuando ellos tienen mayor actividad y cuando realmente se puede hacer un diagnóstico del grado de infestación de las granjas. No es en el día que uno lo ve, uno tiene que ir en las noches para poder ver el grado de infestación, las rutas que tienen esos roedores, y lo más importante es cerrar los huecos, saber que hay dos tipos de roedores, unos que circulan más sobre las cerchas o sobre los espacios aéreos o los espacios altos, y otras ratas que son más de piso, ¿verdad?, que se circulan más por los alrededores de las granjas. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos que ver cuáles medidas de control vamos a hacer. Y la primera medida de control va a ser la limpieza y el orden, porque los roedores utilizan la basura, utilizan todos esos espacios de basureros para hacer sus madrigueras y para esconderse y para hacer diferentes estaciones para esconderse en su ruta hacia las granjas, hacia los edificios, hacia los galpones. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son esas rutas, les ponemos ahí cebos con veneno y también cerramos los espacios por los que se puedan meter esos roedores. Además, lo más importante es hacer un almacenamiento seguro y adecuado del alimento. El uso de sacos en tarimas no funciona. Hay que guardarlos en estañones si la granja es pequeña, el alimento, o hacer silos o comprar silos. Ahí los silos también se pueden construir de manera manual, salen muy baratos y se pueden comprar y duran muchos años, hay de diferentes tamaños, entonces no es una excusa no tener un silo pequeño, por ejemplo, en el caso de los sistemas de producción pequeños, y aplica para todas las especies. Entonces, una vez que conocemos la magnitud del problema, sabemos por dónde están circulando esos roedores, qué tipo de roedores tenemos, les colocamos cebos y trampas. Hay que hacerlo, si las ratas son aéreas, entonces hay que colocar trampas y cebos en las cerchas, en los techos, en los espacios aéreos, en las bodegas, alrededor de las galeras, como vemos aquí, y colocar los cebos específicos. Algo importante en el uso de cebos es que los roedores, ustedes saben, tienen un olfato demasiado desarrollado, y si el cebo pierde olor, si pierde sabor, pues no lo van a consumir y es un gasto innecesario, ¿verdad? Muchas veces los productores lo colocan, lo dejan ahí un mes, se moja, ya pierde el olor y quieren que funcione. Entonces el cebo se tiene que estar cambiando por lo menos una vez por semana, o a veces, dependiendo del grado de infestación, 2 veces por semana. Debe tener un olor sumamente atrayente. Las ratas son muy vivas y los roedores en general, y rápidamente reconocen ese olor, aunque sea rico, aunque les atraiga, saben que es el olor de la muerte y entonces no lo van a consumir. Hay que estar cambiándoles el sabor y el olor del atrayente hacia los cebos. Luego de que uno hace esto, entonces tiene que hacer un sistema de registro y seguimiento, tiene que marcar las trampas, los cebos, para saber cada cuánto lo cambió, cuándo fue la última vez, dónde lo cambió, qué tipo de cebo usó. Recuerden que una bolita fecal puede transmitir o puede contener más de 2 millones de salmonelas,
y se calcula que un roedor grande puede excretar 100 bolitas de heces al día. Entonces imagínense la cantidad de agentes infecciosos, en este caso de salmonelas, que puede diseminar un roedor. Y si hay cientos de roedores en una granja, no me puedo imaginar, ¿verdad?, la cantidad de salmonelas que puede haber. Eso pensando en salmonela, sin considerar otros agentes infecciosos. Otra cosa importante en el control de roedores es que causan pérdidas importantes en las granjas porque se comen las instalaciones, ¿verdad? Recuerden que tienen que roer, tienen que gastar sus dientes, ¿verdad? Entonces tienen que, dependiendo de la especie, tienen que rascar, gastar sus dientes en las instalaciones, especialmente en madera. Comen el 10% de su peso en alimento, entonces son ladrones de alimento importantes, y si hay muchos son sacos por día enteros que se pueden comer las ratas, y los productores no se están dando cuenta de esa pérdida de alimento que están teniendo. Se dice que cuando se ve una de día, ¿verdad?, hay entre 5 o 10. Recuerden que la selección del alimento es por el olfato, ya hablamos, y se considera que un roedor puede tener hasta 10.000 descendientes, una parejita de 10.000 descendientes al año. Por eso se convierten en plagas y por eso son tan difíciles de controlar. Cuando las granjas se desocupan, pues se van a granjas vecinas y luego regresan. Estas trampas, ¿verdad?, también se usan mucho para colocar los cebos, para protegerlos del medio ambiente. No son las únicas, también hay que colocar en los techos, en las bodegas, en las oficinas, en los lugares donde hay lugares para que se puedan esconder o donde hay alimento. Y deben estar limpias, ¿verdad? Estas trampas se deben estar lavando y secando para que estén limpias, porque de lo contrario pues ellas no van a entrar ahí. Un método que se ha utilizado últimamente y pensando en el bienestar animal son estas trampas, véanlas aquí, donde se conectan estos cilindritos que tienen CO2. Entonces aquí en este lugar donde estoy marcando con el mouse, se coloca el cebo, el atrayente, el roedor mete ahí la cabeza, se queda prensado, ¿verdad? Hay un sensor que cuando detecta que el roedor entró, la prensa sin matarla al roedor, y luego entonces se activa el CO2 que está contenido en estos cilindros, y aquí entonces la rata muere por CO2. Entonces se considera un método que es mucho más humanitario que el uso de los cebos con estos productos que son anticoagulantes y que representan una muerte sumamente lenta y dolorosa. Y algo muy importante, ¿verdad? Esto es una figura que me gusta mucho poner y que es muy representativa de lo que hacemos en la parte de bioseguridad, que se lo robé a la gente de la línea genética COP, y es que nosotros usualmente en las fincas hacemos eso, ¿verdad? Y le pasamos por encima la cochinada y limpiamos encima de la cochinada, de la suciedad, de lugares donde se encuentran los agentes infecciosos, y nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Ya lo vamos viendo como normal, y ni qué decir de los productores. Entonces es muy importante no perder de vista todos estos aspectos de control de enfermedades, que es lo que queremos hacer, y en todos los sistemas productivos en general. El mejor veterinario es aquel al que no se le enferman los animales, no el que solamente cura, y cura bien, porque cuando hablamos, ya hemos dicho en diversas ocasiones, cuando hablamos de aves, nuestro principal objetivo es prevenir, porque la curación muchas veces ni siquiera nos da tiempo por los periodos de retiro y los ciclos tan cortos que tienen estos animales, y muchos de estos medicamentos pues no funcionan para el control de muchas enfermedades para las que no tenemos todavía tratamientos efectivos. Para el control de roedores, entonces, la primera, al igual que para el control de moscas, la primera medida de bioseguridad es la limpieza de los alrededores, y esto es algo que se ve muchísimo, ¿verdad?, en las fincas, en las granjas de todo tipo de animales, donde la gente piensa que son bodegas de cochinadas, de llantas, de latas, de basura, ¿verdad? No piensan que tienen que estar bien limpios los alrededores, hay charcos, ¿verdad?, especialmente cuando llueve mucho, vienen temporales, no usan material para rellenar los caminos, y estos son fuentes de Clostridium, de Salmonella, de protozoarios, de Coccidia, de un montón de agentes infecciosos.
Y esto, basura en los alrededores, llantas, tarimas, latas, ¿verdad? Esto es lo que uno, sacos viejos, comederos viejos, equipo viejo, eso es lo que uno ve muy, muy frecuentemente en las granjas, no solo en las granjas, sino en las porquerizas y también en las fincas de ganado. Y la gente no piensa en eso, ¿verdad? No piensa en limpiar los alrededores, en mantener todo limpio. Las ratas no van a pasar por lugares donde queden expuestas, donde el zacate está cortado, el pasto está bajito, porque ellas necesitan protegerse de los depredadores y usan todos estos lugares como madrigueras. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de un productor al que tenía este desorden que ustedes vieron aquí. Entonces yo le dije que, bueno, tenía que recoger todo lo de basura alrededor del cerco, ¿verdad?, de la unidad epidemiológica, y que tenía que hacerlo pronto, y que si no yo me iba a llevar todo ese material, ¿verdad? Y me lo iba a llevar en un camión, iba a sacar dinero del metal que pudiera sacar, de las cantidades de metal que había tirados por toda la finca. Y entonces él me dijo, doctora, mire, ya le acomodé el desorden. Y lo que hizo fue esto. Y vean que incluso puso ahí trampas, ¿verdad? Según él, trampas para los roedores. Y esto no funciona, ¿verdad? No significa ordenar el desorden. Todo esto aquí, ¿verdad? Debajo y en todos estos lugares, en lugar de usar el cebo que estaba en esas trampas, pues de los roedores lo usan como madrigueras. Esto tiene que quitarse, no es ordenarlo, es que toda esa basura se tiene que ir de las fincas. No es posible, ¿verdad? Que especialmente en fincas de ganado de pastoreo, ¿verdad? De ganado de engorde, de ganado de leche, los potreros estén llenos de clavos, de alambres, de basura, de botellas de Coca-Cola, ¿verdad? De refrescos, de paquetes de snacks. Eso no puede ser. Y uno ve mucho eso, ¿verdad? También ve muchos problemas de animales que consumen, en el caso de los rumiantes, ¿verdad? Que consumen esta basura y tienen problemas de pericarditis traumática, ¿verdad? Y un montón de problemas, y no es posible que esto todavía sea un problema, que sean enfermedades que tengan que ser atendidas, ¿verdad? Por nosotros en la práctica diaria, y especialmente entonces en estos sistemas de producción tenemos que hacer el... poner énfasis en esto para poder tratar de controlar a las moscas y tratar de controlar a los roedores y a otros también animales silvestres que puedan funcionar como vectores o como vehículos que usan toda esta basura para alimentarse o para hacer madrigueras o para guarecerse. Entonces, muy importante el control, ¿verdad?, de la basura, de las cochinadas, el orden, mantener limpio el césped, el pasto, el zacate en los alrededores, ¿verdad?, el control de malezas, todo esto bien controlado es sumamente importante. Yo les había contado, ¿verdad?, que nosotros alquilamos una finca para el engorde de ganado. Y que cuando llegamos a la finca sacamos 3 camiones de basura de los potreros, y eso no es posible, ¿verdad? No es posible que nosotros no tomemos esto en cuenta y nos hagamos ciegos y no insistamos en los productores en el control de este tipo de cosas. Y vemos, ¿verdad? Todo tipo de basura. Hacen un arreglo, ¿verdad? Este es un contenedor donde ahí tenían guardado equipo, eso está bien, pero entonces vienen, hacen un arreglo, dejan toda la cochinada, de aquí ya le habían rellenado, ¿verdad?, el espacio con piedrilla, ¿verdad?, el camino, pero dejan charcos que promueven la multiplicación de moscas y de otros agentes, de bacterias como Clostridium. Y la gente, ¿verdad?, tiene esto, dejan ahí cables, hacen este tipo de basura, ¿verdad?, no mantienen el orden, la limpieza alrededor de las instalaciones. Y lo que les decía, los silos, no es necesario tener un silo caro, ¿verdad? Esto es un silo hechizo ahí mismo, ¿verdad? En la granja, en la finca. La gente es muy ingeniosa para todo tipo de cosas, y dentro de ese hay que aprovechar, ¿verdad?, esas características que tienen para que hagan este tipo de instalaciones para equipos para guardar el alimento, porque el alimento en estivas, pues eso no funciona. Estos hilos tienen que estar tapados, ¿verdad? Tienen que no tener filtraciones para que no tengan efecto la lluvia, ¿verdad?, y no se moje el alimento, pero esto definitivamente no funciona en el caso de ninguna especie. Otro aspecto importante, ¿verdad?, son los otros animales en granja que funcionan como vectores y vehículos y que pueden ser transmisores de enfermedades, como son los animales silvestres o los animales domésticos, como perros y gatos, que se ven atraídos por el alimento tirado, por la basura,
y en instalaciones que no están bien cerradas. Entonces tenemos que tratar de evitar la entrada de estos animales. Obviamente no es eliminándolos, pero sí evitando que entren porque no les es atractivo entrar a la finca. Y otro de los aspectos que tenemos que ver como médicos veterinarios de campo es el bienestar de los perros de granja, y eso es un aspecto que a mí siempre me tiene sumamente frustrada, ¿verdad? Donde uno ve, se va al fondo de las galeras de la granja y ve estos perreras, digamos, animales que están ahí siempre amarrados, que ya tienen hasta encarnado el collar en el cuello, que no tienen agua, les pega el sol, ¿verdad? Entonces también el manejo de otros animales, si estos animales están presentes, tienen que tener buenas condiciones y estar fuera del cerco perimetral, pueden tener su casita fuera de la cerca y deambular para que cuiden, digámoslo así, si son animales de cuido, pero tienen que tener las condiciones de bienestar, y es nuestra responsabilidad no solamente ir a ver las aves o ir a ver los cerdos o ir a ver los bovinos, sino también es nuestra responsabilidad el manejo de estos animales de las fincas y de las granjas. Otro aspecto, ¿verdad? Otro factor por el que ingresan enfermedades, y lo hemos hablado, a las fincas y a las granjas y a los lugares donde se prepara comida, sea comida para animales o para personas, ¿verdad? Es el agua. Por lo tanto, esta agua debe ser potabilizada. El principal desinfectante que se usa, porque es el más barato y es el menos tóxico usualmente, ¿verdad? Y el que se ha usado por muchos años, es el cloro, y se busca que el agua tenga de 2 a 3 partes por millón de cloro total. Sin embargo, no es lo mismo el cloro total que el cloro libre. Debemos hacer mediciones de cloro libre. El cloro libre es en realidad el cloro que sí va a estar actuando sobre el agua, y eso es lo que debemos medir. Para eso debemos utilizar medidores especiales para medir cloro libre y cloro total en el agua. En algunas granjas ya están usando otros desinfectantes que no son el cloro, ¿verdad? Como algunos peróxidos en dosis bajas, amonios cuaternarios, ácidos orgánicos, también se está usando ozono como medio de potabilización del agua. Usualmente el SENASA todavía está un poco ahí cerrado, ¿verdad? Solamente permite en algunos casos para granjas de exportación el uso del cloro, pero si la granja no es de exportación, pues podemos recurrir a otras alternativas que ya existen de otro tipo de desinfectante que nos puede ayudar a potabilizar el agua, siempre y cuando tengamos un método para medir la cantidad del desinfectante en el agua. Entonces lo más importante es usar un buen desinfectante en el agua, que no sea tóxico, ¿verdad? Que nos ayude a mantener la potabilidad de esa agua microbiológica, pero también necesitamos medir que el desinfectante esté presente en el agua también para poder demostrar que se está haciendo una limpieza adecuada de esta agua. Y lo más importante, más que el agua, es el quitar los biopelículas o biofilms de las tuberías, ¿verdad? Ustedes saben que los biofilms o biopelículas son comunidades de microorganismos donde puede haber muchísimas bacterias, virus y otros agentes que se meten como en una matriz de polisacáridos de azúcares y se adhieren a las superficies de las tuberías, las superficies internas de las tuberías. O también pueden a veces algunos biofilms encontrarse en tejido vivo. Entonces el crecimiento de estos biopelículas, ¿verdad? Es una forma de crecimiento de las bacterias, de una forma de protección en la naturaleza. Empiezan a crecer, ¿verdad? De estas bacterias, va aumentando, se protegen con estos polisacáridos, luego se rompen y van a ser biofilms, ¿verdad? En otros sitios, y se va distribuyendo esta comunidad de bacterias por todas las tuberías, y a veces no. Los productores nunca se preocupan en ninguna especie por limpiar las tuberías, por limpiar los biofilms. Entonces uno se encuentra, ¿verdad? Recuerden que los biofilms se pueden hacer en cualquier tipo de superficie. Ven aquí equipo, por ejemplo, motores, en las fábricas de alimento, ¿verdad? En todos los equipos, en una planta de alimento y en una planta de producción también de alimento fresco, de carne, una deshuesadora, ¿verdad? En todos los equipos estos se forman biofilms y es parte de nuestras recomendaciones, de nuestro plan de manejo de bioseguridad, poner un método, ¿verdad? Un procedimiento para la limpieza y desinfección de estos biofilms.
Es muy importante, ¿verdad? Vean aquí, por ejemplo, en este tipo de tuberías, cómo se forman estos sarros, ¿verdad? Estos biofilms se forman también en las tuberías de los equipos de ordeño, en las ordeñadoras, en los bebederos de cerdos, de aves, en las tuberías normales de las casas, de las lecherías, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrarle a los biofilms en todas las especies y para eso utilizamos diferentes productos, principalmente peróxidos de hidrógeno, que generalmente se dejan ahí por algunas horas y luego se tienen que lavar, quitar de ahí para que rompan todos estos biofilms. Cuando los biofilms son como este, que ya tienen años y que ya son más difíciles, entonces hay que contratar a empresas que ya se dedican a esto. Y en Costa Rica, ¿verdad? Hay varias que inclusive tienen un sistema de bombeo a presión para poder sacar ya todo esto cuando se desprende después del uso de peróxidos de hidrógeno en estas tuberías. Entonces esto hay que hacerlo por lo menos 2 veces al año en todos los sistemas de producción de todas las especies, porque nada hacemos con potabilizar esta agua si aquí tenemos estos biofilms o estas películas que tienen los agentes infecciosos ahí, los clostridium, las salmonelas y todos los demás agentes que ustedes conocen en todas las especies, pseudomonas que nos pueden causar y virus que nos pueden causar también algas, enfermedades en los animales. Algo muy importante además de las tuberías es que hay que hacer limpieza y desinfección de tanques de agua. Estos tanques de agua tienen que tener condiciones, ¿verdad? Tienen que tener por dentro una pintura especial que se usa para las piscinas, para que no se pegue moho, ¿verdad? Para que no se hagan biofilms y estar lavando esos biofilms. Las tapas, ¿verdad? De estos tanques tienen que ser tapas seguras, herméticas, que estén en buen estado. Este es el tanque de una finca, de una granja que presentaba siempre problemas de diarrea. Era una granja de pollos de engorde donde a los 15 días los pollos empezaban a tener problemas de diarrea, se controlaban, se daba algún producto, ¿verdad? Para la diarrea, salían a matadero, seguía el siguiente ciclo y volvían a tener problemas de diarrea y ya llevaban como 5 o 6 ciclos, o sea, un año de estas diarreas, ¿verdad? Que aparecían y desaparecían. Se desinfectaron los biofilms de los bebederos, ¿verdad? Se hizo buen lavado en la granja, pero el problema seguía. Y cuando nos fuimos y nos metimos ya dentro de la finca, ¿verdad? Para ver de dónde venían las fuentes de captación de esa agua, era una naciente donde habían hecho este tanque y la tapa del tanque se había roto y un mapache que se fue a tomar agua ahí se había metido. Y lo que vimos fueron flotando restos en descomposición del mapache en ese tanque, ¿verdad? Que había contaminado todo el agua de la granja, el agua de la casa del encargado, el agua del baño, ¿verdad? Todo el agua. Entonces, muy importante también entonces que es nuestra responsabilidad revisar cuáles son las fuentes de captación, las fuentes de almacenamiento que sean adecuadas en todos los sistemas de producción, ya sea que nos dediquemos a la parte más de inocuidad de alimentos, mataderos, plantas o también lecherías y también en el agua de bebida de los animales. Recuerden que la potabilidad del agua tiene que ser la misma, ¿verdad? El grado de aceptación de la calidad del microbiológica del agua y de la calidad química también debe ser la misma que de consumo humano. Otro aspecto muy importante, ¿verdad? Que causa diseminación de enfermedades, y lo hablamos en el caso de los opilotes y la influenza aviar en Honduras, es el desecho de los cadáveres. Lo que es más frecuente encontrar en las fincas son unos huecos de enterramiento, como este que se ve aquí, ¿verdad? Que tienen una tapa ahí, que la gente les echa cal y los echa ahí, lo que llamamos las famosas fosas de mortalidad, que deberían estar prohibidas porque en realidad esas fosas son solo unos huecos de enterramiento con una tapa bien mal hechos, ¿verdad? Usualmente, que lo que hace más bien es contaminar el suelo y las fuentes de agua que puedan estar cercanas a esa fosa. El método ideal, el que deberíamos recomendar y por el que deberíamos trabajar, es el método de cremación, como se hace en todas las especies, incluidos los humanos. El enterramiento debe hacerse solamente en casos de emergencia y ahorita vamos a ver cómo se hace. En casos de que se tenga el personal, que se tengan las instalaciones adecuadas, se puede hacer compostaje de cadáveres, pero esto requiere instalaciones especiales y requiere mano de obra especial, ¿verdad? No debe ser la misma persona que cuide los animales el que se dedique a hacer la composta, porque esta persona va a estar siempre en contacto con cadáveres, se va a contaminar y luego vuelve a cuidar los animales y se lleva entonces los agentes infecciosos. Entonces el personal que hace compostaje debe ser
independiente y no debe ser el mismo que cuida a los animales. Y obviamente, ustedes ya saben, prohibido alimentar animales, otros animales con los cadáveres, con las gallinas muertas, los pollos muertos, los cerdos muertos, o alimentar cerdos con pollitos, con u otros animales, ¿verdad? Que puedan ser omnívoros o carnívoros con cadáveres de las aves o de otros animales. Y eso se ve muchísimo en granjas, ¿verdad? Muy, muy común. Esto es una fosa de mortalidad que obviamente, ¿verdad? Era nada más un hueco que le pusieron como una tapa de cemento y le hicieron unas paredes de lata y todo tuguriento, y vean lo que pasó cuando llueve, como llueve aquí en este país. Hubo un temporal, llovió una semana completa y se hundió la famosa fosa de mortalidad. Esto empezó a apestar, empezó a traer problemas a los vecinos, cayó el Senasa y se le hizo todo un problema a la granja. Entonces es muy importante, ¿verdad? Trabajar en el diseño de estas fosas. El manejo de desechos de basura en las fincas y en las granjas siempre es un problema, ¿verdad? Y la gente en muchos de estos lugares donde hay fincas y granjas no pasa la basura municipal, ¿verdad? No pasa el camión y entonces la gente quema la basura y encuentra uno mucho de esto, ¿verdad? Esto debe ser prohibidísimo y esto es de todos los días, es una lucha mía de todos los días, que no quemen basura, porque saben ustedes que quemar estos plásticos, ¿verdad? Inclusive a veces queman plásticos y eso genera dioxinas, que son los tóxicos más fuertes que tenemos en el medio ambiente, y son cancerígenos, teratogénicos y un montón de efectos secundarios para los muchachos que están quemando, para los alrededores, para el ambiente. Entonces, no quemar basura, eso en todas las especies, prohibidísimo, ¿verdad? Yo lo que les digo es acomoden toda esa basura y la almacenan, y cuando pueden llenan un camión y se llevan toda esa basura que no puede ser recogida, ¿verdad? En un lugar especial donde no atraiga roedores, cerrado, para que un contenedor como el que vimos en la otra foto, y cuando eso se llena, pues se lleva a un lugar especial de disposición de desechos. Pasa mucho, ¿verdad? Que la usan las aves para alimentar otros animales, o no las disponen bien y entonces vienen otros animales y se los roban. En un caso de salmonela que hubo hace ya varios años en Turúcares, en una de las granjas más problemáticas, que tenía mucho más problemas, estaban botando los cadáveres cerca del río, pasaba un río, ¿verdad? La gente, yo no sé qué es lo que tiene contra los ríos, que piensan que son como tanques sépticos, ¿verdad? Y echan ahí los cadáveres, y el productor juraba y rejuraba que no, que él no tiraba los desechos en el río. Y cuando el Senasa, los compañeros del Senasa se fueron a revisar en el río, porque la gente, los vecinos decían, sí, ahí ellos tiran y había videos y todo donde tiraban las gallinas al río, y encontraron los huesos. Y esta foto me la facilitó un colega del Senasa, y entonces no pudieron quitarse, ¿verdad? De que estaban tirando la mortalidad a los ríos. Entonces es muy común, hay mucha gente, ¿verdad? Que cero conciencia y aún así lo hace por cochinada, que tira entonces los desechos, los cadáveres de todas las especies a los ríos, y eso también es nuestra responsabilidad, ir a buscar, ir a meterse al río, ir a ver, a buscar, ¿verdad? Debajo de las piedras qué es lo que está pasando en estas granjas. Entonces, ¿cómo debe ser una fosa de mortalidad? Si dijimos el principal medio de desecho, de manejo, es la cremación. Y si eso no se puede hacer, entonces hagamos una fosa de mortalidad. Debe medir al menos 4 metros de profundidad si lo que se quiere es tener una población de 50.000 pollos de engorde, y siempre y cuando la mortalidad no sobrepase el 5% durante el ciclo, que dura 5 o 6 semanas, ¿verdad? Entonces acuérdense que los pollos son más suavecitos, ¿verdad? Son animales más jóvenes que se desintegran más fácilmente. Si es una granja de gallinas ponedoras o gallinas reproductoras, que son mucho más grandes, que son mucho más duras y tarda más el proceso de descomposición, pues esta fosa debe tener el doble de profundidad, y deben considerarse solo 5.000 aves en ese tamaño. Las paredes y los pisos deben ser impermeables, de concreto. Tiene que tener una abertura para la salida de gases, porque lo que se va a dar es una fermentación aeróbica. Debe tener una cerca perimetral la fosa para que no entren otros animales. Debe ser redonda o rectangular. Debe tener una tapa de concreto y una abertura impermeable, ¿verdad? Esa tapa, cuando se quita y se pone por los contornos de la tapa, no se debe meter agua. Lejos de fuentes de agua y mantos acuíferos. Rociar con tierra cada vez que se echan los cadáveres, y utilizar
productos descomponedores de materia orgánica cuando la fosa está nueva, para que se vaya dando el proceso poco a poco de fermentación. Debe hacerse en zonas no inundables, y el perímetro de concreto externo que evite que se le meta agua a esa fosa, que es lo que más ocurre, ¿verdad? Que a esas fosas se les mete el agua por todo lado, se filtra el agua y lo que hay es un proceso de putrefacción y no de fermentación aeróbica. Entonces, para eso, todas las paredes, ¿verdad? Especialmente el fondo, las paredes y la superficie, ¿verdad? Debe estar completamente sellado, impermeabilizado. Se deben poner los cadáveres, tierra y producto descomponedor. Luego una cubierta, bueno, aquí está la cubierta de tierra, otra vez cadáveres, producto descomponedor y otra vez tierra. Y la tapa entonces debe ser impermeable para que por estos extremos aquí no se meta agua y se pudra, y también todas las paredes deben ser impermeables, perdón. Y también lo que es ideal es que sea un tanque séptico. Entonces lo que se usan son estas fosas biológicas que ya las venden construidas, ya tienen su tapa. Se echa aquí los cadáveres como si fuera la fosa de una casa, ¿verdad? Que son las que se usan ahora en los residenciales modernos. Se echan aquí los cadáveres, se echa el producto descomponedor y se van haciendo filas de cadáveres, producto descontaminador en esta taza. Cuando ya los líquidos, los lixiviados de la fermentación, aquí se tiene que dejar un espacio abierto para que entre oxígeno. Cuando esto ya sufre el proceso de fermentación, los líquidos pasan a un segundo tanque y a un tercer tanque que ya permite entonces la salida de las aguas al terreno, y ya ha pasado por este filtro. Este es anaerobio y este es aerobio. Esto es el sistema ideal, digamos, ambientalmente. Así es como se deberían hacer las fosas sépticas para cerdos y para aves. Cuando ya hay emergencias sanitarias donde debemos hacer sacrificio masivo de animales, o donde los animales se mueren por diferentes razones, enfermedades o algún problema de la ventilación, algún problema fuera del control, ¿verdad? Sanitario, entonces hay que hacer este tipo de enterramientos, ¿verdad? Enterramientos de emergencia. Cuando son muchísimos animales, pues hay que transportarlos en vagonetas tapadas, ¿verdad? Idealmente que queden dentro de la misma finca, no trasladarlos a otros lugares para no hacer transmisión de enfermedades. Y en el caso de la influenza, esto estaría prohibido hacerlo en otra finca, habría que hacerlo dentro de la misma unidad epidemiológica. Hay que considerar las distancias, el acceso al lugar, debe hacerse una fosa sumamente grande, ¿verdad? La cantidad de personal que se necesita para hacer eso, ¿verdad? Se ocupa maquinaria especial. Y aquí les pongo entonces las medidas: el ancho, el largo, la profundidad en metros cúbicos también, para aves que pesen 2 kilos y una cantidad de 15.000 aves. Entonces así es como se debe hacer una fosa de enterramiento. Aquí les dejo esta información para que la tengan ahí, la copien, para que la tengan disponible en caso de que se requiera, ¿verdad? Entonces, enterrar cadáveres es todo un arte. En el caso de los animales grandes de producción, vacas, caballos, ¿verdad? Ustedes saben, se debe hacer una fosa de enterramiento, debe haber material, fuente de carbono como viruta, serrín, se pone el cadáver, se pone otra fuente de carbono y encima una cobertura. Y la profundidad es sumamente importante, debe sellarse muy bien la tapa, ¿verdad? Para que no salgan olores, para que no lleguen otros animales a desenterrar, coyotes, perros y los opilotes, que es lo que pasó, les contaba, por no hacer bien estas fosas de enterramiento, lo que pasó en Honduras y la influenza aviar que mató a sopilotes en estos lugares. Lo otro que tenemos que también muchas veces hacer es enterrar la cama, ¿verdad? En el caso de estas galeras donde hay cama, se pueden hacer, en el caso de los influenza aviar, donde este material no se puede sacar, entonces los cadáveres se revuelven y se tapan con la misma gallinaza, pollinaza, se tapan y se hace un proceso de compostaje. El proceso de compostaje se puede hacer dentro de la galera y requiere por lo menos 80 días, donde una pala mecánica tiene que estar volteando este material, cambiándolo para que se dé el proceso de
de compostaje que debe hacerse en estos montículos, que debe tener estas condiciones, y se debe también tener fuentes de carbono para secar y para promover la fermentación y el compostaje. Entonces es toda una metodología que se debe utilizar en caso de que se haga compostaje dentro de la galera, cuando no es posible sacarlo o hacer este compostaje afuera. Si este compostaje se puede hacer fuera de las instalaciones, puede haber galeras con techo y cemento, piso de cemento que tenga estas condiciones para que se dé el compostaje y no se pudra el material y no se dé la presencia de lixiviados. Y este proceso, como les decía, lo tiene que hacer personal independiente del que cuida los animales. Entonces, ¿cómo se debe hacer el enterramiento? En el caso de estas emergencias, ¿verdad? Donde se hace este tipo de enterramiento, siempre en todas las especies, recuerden que se debe abrir el abdomen de los animales para que se facilite la descomposición de las vísceras. Luego se debe poner material, fuente de carbono, se puede poner cal sobre los cadáveres y una capa de tierra de al menos 50 centímetros de espesor. No usar animales muertos para el consumo de animales ni humanos, ¿verdad? En algunos países donde hay realmente mucha pobreza se comen los cadáveres, ¿verdad? La gente pasa y recoge los cadáveres recién muertos, gallinas o pollos, por ejemplo. Llevar un registro completo de los diagnósticos, de la mortalidad. También considerar cuántos animales van a ser, ¿verdad? El tamaño de esa fosa. Es una fosa muy grande. Debe haber acceso en ese lugar donde se va a enterrar para vehículos y maquinaria pesada, ¿verdad? Desde que una granja se diseña ya se tiene que pensar en si hubiera una emergencia dónde se va a enterrar y si ahí entra un bajo, ¿verdad? Si ahí entra maquinaria pesada. El nivel freático, ¿verdad? La ausencia de sitios donde haya agua, ¿verdad? Debajo, aguas subterráneas, lejos de ríos, lagunas, arroyos. Deben considerarse las condiciones geológicas del terreno. Muchas veces en terrenos muy arcillosos no se da la descomposición aunque se dé enterramiento. Ausencia de cañerías de gas, agua, cables eléctricos subterráneos, y lo más aislado y de casas, ¿verdad? De áreas habitadas y de caminos. Y todo eso uno parece muy lógico, pero a la hora de las emergencias la gente no toma en cuenta eso y pasa todo tipo de cosas terribles. Ese lugar donde se va a dar el enterramiento, qué uso futuro podría tener, los costos de operación, capacitación y experiencia de los operadores, protección del medio ambiente y existencia de animales salvajes en la zona. El tamaño del enterramiento debe ser por lo menos 3 veces el tamaño del animal en términos generales. Entonces, bueno, si no tenemos cómo entre un equipo mecánico, un backup a este lugar, entonces bueno, cuánta gente necesitamos para hacer este tipo de enterramientos, la profundidad, y luego considerar que si eso no se hace bien el enterramiento, pasa esto de los opilotes y lo que ocurrió en Honduras, que les he comentado de la influenza aviar. Esto es un cremador industrial, ¿verdad? Para granjas avícolas. Tiene una chimenea, veanla aquí, está el cremador, debe ser sobre piso de cemento, debe estar cerrado, ¿verdad? Ese lugar para que no entren aves, para que no entren animales silvestres. Los cadáveres se deben trasladar en contenedores cerrados con tapa, y este cremador utiliza gas y utiliza muchísimo gas. Ese es el asunto, ¿verdad? Con los cremadores, que usualmente tienen de los métodos, de los combustibles, ¿verdad? Para hacer la cremación requiere mucho combustible, entonces debe tenerse un suficiente combustible para cremar una cantidad grande de animales, considerar que todo el día dura el proceso de cremación, ¿verdad? Este es uno de los cremadores mejor hechos en este país, ¿verdad? Y deben considerarse todas estas condiciones. Este es el método ideal. Bueno, tratamiento de la pollinaza y de la gallinaza normal, ¿verdad? No de emergencia, no de cuando hay influenza o cuando hay que hacer sacrificios masivos y no se puede sacar esa gallinaza. En el caso de la gallinaza o la pollinaza de piso, que está combinada con material de cama, se deben hacer montículos y taparlos por 3 días. Muchas veces está muy húmedo eso, entonces no necesita humedecerse. Ese método se llama el método de calentamiento espontáneo, donde se hacen montículos de 3 metros de altura, se tapan con un plástico y se dejan 3 días. Esto va a provocar un calentamiento que debe ser de más de 56 grados, que se ha considerado que
mata bastantes agentes patógenos y se pueden utilizar EMs o microorganismos eficientes también para eliminar olores y también acelerar el proceso de calentamiento. Este método está permitido por un reglamento que es el reglamento 18, el decreto 18 del MINAE con el SENASA, es un reglamento conjunto entre dos ministerios que permite diferentes tipos de tratamiento de la cama y peletizado, extrusión, compostaje, diferentes métodos, y el que es más barato y el más fácil, digamos, de realizar, pues es el calentamiento espontáneo. Para esto el material, la cama, debe tener 10% de humedad y mínimo 3 días, de 3 a 5 días es lo que dice el reglamento, debe alcanzar entre 55 y 56 grados de temperatura. Y en el caso de que esto se debe hacer por reglamento cada vez que ese material ya queda libre, disponible, sin animales. Esto debe hacerse mínimo calentamiento espontáneo, mínimo. Hay otros métodos, como les decía, que se pueden utilizar que permite el reglamento. Entonces, por ley, todas las pollinazas y gallinazas que salgan de una granja deben ser calentadas o usar cualquier otro de los métodos permitidos en el reglamento. El calentamiento es el que más usa la gente, pero la mayoría de la gente no hace nada. Entonces, muy importante porque esto es regla, esto es ley. Aunque los productores no los hagan, si hay una denuncia, si hay algún problema, esto es causa de cierre en las explotaciones avícolas, al igual como es el manejo de la cerdaza, por ejemplo, de los purines en otros sistemas de producción. Entonces, si este material está muy seco, como en este caso, pues hay que mojarlo para que tenga un 10% de humedad, hacerlo en montículos, ¿verdad? Y lo más importante, que ustedes ven que usualmente en aves de larga vida pues queda mucha pluma, entonces hay que quemar con unos flameadores con gas. Se debe ir quemando toda esta superficie porque las plumas son unos medios sumamente buenos para proteger los agentes infecciosos, Si estas plumas quedan en las instalaciones después de lavado y desinfección, aunque queden afuera, aunque se saquen de la galera, pero quedan en los alrededores, los agentes infecciosos ahí se protegen en esas plumas que cuesta tanto de desintegrar, porque las plumas tardan muchísimo en el proceso de descomposición o degradación. Entonces es muy importante quemar plumas, humedecer el material, hacer montículos, taparlos con plástico y dejarlos ahí 3 días en el caso de las granjas que tengan cama, ¿verdad? En las explotaciones no me gusta decir explotaciones, en los sistemas de producción donde los animales están en el piso. Es muy importante que este material tenga un controlador de moscas, ¿verdad? Y no esparcirlo por los perímetros. Entonces aquí les voy a mostrar un proceso de cómo se recoge, ¿verdad? Este material. Ahí no flamearon las plumas, pero ahí faltó el quemar las plumas, y cómo en una galera, ¿verdad? De pollo, esto es una galera de pollos de engorde, donde ya los pollos salieron a matadero, queda todo el material que queda bastante seco. Se ve por encima seco, pero luego que empiezan a moverlo, entonces ya se ve que está húmedo por debajo, y si sigue seco, pues habría que mojarlo. Y se ve que para recogerlo, ¿verdad? Entonces se necesita maquinaria, ¿verdad? Si uno pone gente a hacerlo, lo puede hacer, pero tarda muchísimo y la mano de obra es cara, entonces por eso no lo hacen, ¿verdad? Entonces este material, lo primero que va a hacer maquinaria, perdón, es con esa palilla, va como despedazando en caso de que haya empastamientos, ¿verdad? En caso de que haya pedazos de cama que está muy pegada, entonces ellos pasan primero y la van, digamos, como picando con esta herramienta, ¿verdad? Con este tipo de pala, se van a lo largo de toda la galera y hacen ese proceso de irla, digamos, como picando con este tractorcito, ¿verdad? Van picando la pollinaza. Ahí lo voy a ir adelantando, ¿verdad? Para que vean ahí todo el proceso. Luego pasan y usan otra pala, ¿verdad? Después de que ya han pasado por toda la galera tratando de picar la pollinaza. Entonces pasan con otra pala haciendo el proceso de ya amontonamiento, ¿verdad? De tratar de ir poniendo la pollinaza. Después de que ya la han picado, bueno, ahí todavía la están picando, ¿verdad? El proceso ahí es largo.
Ese video pues lo hice yo hace algún tiempo. Y luego entonces ya ellos que han pasado y picado toda la pollinaza, la empiezan a acordonar, ¿verdad? La empiezan con la misma pala, cambian de pala y empiezan a hacer montículos de pollinaza para ponerla en el centro, luego taparlos, esos montículos con un plástico, y si está todavía muy seca la pollinaza pues la mojan y la dejan ahí 5 días para que alcance la temperatura. Lo que pasa es que este método, el problema es que no es muy uniforme y la pollinaza ya en montículos tapada pues alcanza la temperatura usualmente en el centro, los 55 grados, pero en los alrededores del montículo, si no está bien tapado, no está bien humedecido, pues no se alcanza esa temperatura. Entonces los microorganismos no se mueren por este calentamiento a 55 grados de forma uniforme. Entonces este material siempre va a ser un material de riesgo, de contaminación para otras granjas. Una vez que ya ha sido calentado por 5 días, se mete en sacos y esos sacos se venden usualmente para alimentación de ganado o para también usarlo como fertilizante orgánico. Si se usa como fertilizante orgánico, es indispensable que lleve un inhibidor de larvas o un inhibidor de moscas, y este material no debe ser puesto, digamos, solamente así por encima en el suelo, sino que debe ser mezclado con tierra y profundo para que no genere malos olores y no se dé la proliferación de moscas. Entonces, eso es lo que se hace usualmente, ¿verdad? Con la pollinaza de piso o gallinaza, ¿verdad? Puede ser de gallina, puede ser de pollo, pero de animales que están en piso. El problema más grave lo tenemos con la gallinaza de jaula, ¿verdad? Ustedes saben que en las jaulas, ya sea que las excretas caigan en una banda y esa banda saque automáticamente esas excretas fuera de las galeras, o si no, lo que pasa es que las excretas caen directamente en una fosa, y en esa fosa ahí se va acumulando las excretas puras, porque eso no tienen cama, y cuando ya las gallinas terminan su ciclo de producción, pues esas excretas se sacan de esa fosa con también maquinaria. En el caso de esas excretas que están puras, son sumamente húmedas, huelen horrible, ¿verdad? Eso sí es muy húmedo, y entonces deben tenerse instalaciones como estas especiales para que esas excretas húmedas, ¿verdad? Que son como unos lodos de cuita, una vez que se saquen de esas instalaciones, ya sea a través de bandas transportadoras o en esas fosas que salen después de 2 años, eso debe entonces secarse con acerrín, o en esta granja específica compraron, no se ve en esta foto, un secador automático, ¿verdad? Un secador industrial para quitarle más bien humedad. En el caso de las pollinazas de piso, a veces hay que más bien ponerles humedad, pero en este caso más bien hay que quitarles la humedad. Hay que secarlas primero antes de poder sacarlas hacerle el calentamiento espontáneo, porque si no, no se calientan, están tan húmedas que no se puede hacer el calentamiento espontáneo. Entonces deben secarse, ya sea agregando material secante o con secadores industriales. Entonces, cuando se tienen mucha cantidad de gallinaza en jaulas, se debe pensar desde el diseño de la granja en tener instalaciones para el secado de la gallinaza y para el tratamiento adecuado de esta gallinaza. Si no, esto se convierte en un problema ambiental sumamente serio que genera olores, molestias en los vecinos, proliferación de moscas, de roedores y una serie de problemas realmente graves. Esto es lo que hacen. Se pueden hacer biodigestores, ¿verdad? También este es el biodigestor más bonito que yo conozco. Está en Carne San Martín, en Nicaragua, ¿verdad? Entonces son biodigestores ya industriales, ¿verdad? Que así deberían ser. Y aquí ellos generan también gas para calentar las calderas del mismo matadero, ¿verdad? Y aquí las excretas puras, que podría ser esa gallinaza húmeda, ¿verdad? Que sale de las granjas avícolas, la transforman, entonces hacen el proceso de fermentación industrial y producen biogás. Entonces esto no es un mataderito, no son esas bolsitas, ¿verdad? Que usan en cerdos, sino que estos ya son biodigestores industriales ideales, ¿verdad? Esta es la forma correcta de tratar las excretas húmedas, como en el caso de las gallinas, o en el caso de los cerdos, o en el caso de los corrales intensivos, ¿verdad? De feedlots de ganado de engorde.
Otro aspecto, ¿verdad? Muy importante en la parte de los programas de bioseguridad, en la parte de los programas preventivos, es el manejo de los medicamentos, ¿verdad? Que ya hablamos que no deben ser de contrabando, no deben estar vencidos, tienen que usarse específicamente para el uso que está indicado con una supervisión veterinaria y deben ser almacenados adecuadamente. Entonces uno va mucho a las bodegas de medicamentos, las tienen todas tiradas, llenas de polvo, vencidos, no saben ni para qué son, se les vencen, les venden un montón de cosas que ni necesitan, que no saben ni para qué son, y cuando uno hace una requisa, digamos, de estas bodegas, se da cuenta de que a mí me encanta hacerlo porque entonces empiezo a ver todos los frascos que hay, los voy recopilando, vencidos, que no usan, y luego le pongo un costo a eso, y a veces sale millones de colones, ¿verdad? De estas bodegas, de medicamentos que no se necesitan o que hacen mal uso de ellos, y es un montón de dinero, ¿verdad? Que los productores tienen, y a ellos les encanta pensar que tienen ahí como este, un, una farmacia veterinaria, ¿verdad? Eso les da como, no sé, una seguridad emocional, no sé qué tipo, pensar que tienen ahí el montón de medicamentos. Entonces tienen que tener bodegas específicas, limpias, en orden, ¿verdad? Para los medicamentos, ojalá separadas de las bodegas de herramientas, ¿verdad? Tienen que tener botiquines especiales con rótulos, no se deben permitir que almacenen en otros contenedores que no sean los del producto, los líquidos deben ir abajo, los productos más tóxicos abajo, por si se riegan o se rompen, caigan en el suelo y no contaminen los polvos o los medicamentos que están debajo de ellos. Entonces todo esto, ¿verdad? Hay que revisar los botiquines, las bodegas, el manejo, quién tiene la llave, el vencimiento, todo eso nos toca como médicos veterinarios en una visita, no solo es ir a palpar, ¿verdad? No solo ir a ver los animales que se están muriendo, es ir a revisar este tipo de manejo de los medicamentos. Recordar, y específicamente en aves y en cerdos, que se hacen muchas aplicaciones orales, ¿verdad? En el agua de bebida que usamos, los medicamentos vienen en presentaciones de litro, de galón y muchos líquidos. Recordar que estos envases se les debe hacer la técnica del triple lavado, que significa que una vez que el envase no contiene el medicamento, se debe lavar con agua limpia hasta la mitad, se tapa, se agita en varias direcciones por 30 segundos, luego la mezcla se debe poner en otro contenedor, y una vez que se hace 3 veces ese enjuague, se debe vaciar el contenedor, y ese el contenedor se le va a hacer huecos para que no sea reutilizado, y luego esto se va almacenando en bolsas y se lleva a un centro de distribución adecuado para estos envases. ¿Qué se hace con el agua que estamos poniendo en otro envase de enjuague de estos envases? Pues eso entonces sí se debe vertir, ya sea en la fosa de mortalidad o en un lugar especial donde no contamine las fuentes de agua y no contamine el ambiente. Muy importante, todas estas actividades o todos esos procesos de manejo sanitario que estamos haciendo, cuántos cadáveres por día se incineran, cuánto gas se gasta, cuándo se hace el triple lavado, cuántos envases se hicieron, cómo se hizo el triple lavado, el control de inventario de medicamentos, el costo de esos medicamentos vencidos, el control de roedores, cada cuánto se hace. Todas estas prácticas de bioseguridad deben llevar registros, y es muy importante para poder realmente saber que se está haciendo bien la medida y poder demostrarlo también para las autoridades. Bueno, esto era dos diapositivas ahí que están dobles. Hablamos también de otra medida de bioseguridad que era muy importante, la delimitación de áreas, ¿verdad? De hacer unidades epidemiológicas. Muchas veces funciona bastante bien tener uniformes de diferentes colores. Hablamos de que la principal medida es hacer cercas, ¿verdad? Que tiene que haber delimitaciones físicas para que las personas no se mezclen entre unidades epidemiológicas. Pero también ayuda mucho usar sensores o en la ropa pegados, o también cámaras
o usar uniformes de diferentes colores para identificar la gente que se está cruzando, porque aunque haya cercas, aunque haya delimitación física, la gente siempre encuentra la manera de relacionarse con otras personas de otras áreas. Entonces eso hay que hacerlo. La delimitación también en las áreas de pastoreo, en las áreas de las instalaciones en cerdo, las maternidades, los engordes por edades, eso también se puede utilizar ese mismo criterio de separación de áreas por edades, de flujos, ¿verdad? En la mayoría de las fincas o en las granjas que no son de aves, la gente entra por medio de la lechería, da vueltas por toda la granja, y sale por la misma lechería o sale por las ternereras. Todos los flujos, los caminos, ¿verdad? No están diseñados en orden para no andar haciendo un reguero de agentes epidemiológicos, y entonces eso se debe ordenar. Los caminos dentro de la finca, las áreas epidemiológicas, los uniformes, poner cámaras para ver el comportamiento de esas personas, pues ayuda mucho en estos sistemas de prevención por bioseguridad. Lavado y limpieza de las instalaciones, ¿verdad? Aunque parece algo muy lógico, que todo el mundo debería hacer bien, la gente no sabe cómo se lava y cómo se desinfecta una instalación, cómo se lava, cómo se desinfecta una clínica veterinaria, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, porque lo más importante es siempre en todos los sistemas de producción, en todos los métodos que usemos para el método es el mismo, ¿verdad? Para eliminar los agentes infecciosos. Y lo primero que debemos hacer es lavar con agua y jabón. Eso es lo más importante para remoción de la materia orgánica, ¿verdad? Este es un ejemplo de una galera. Estas son las cortinas de una galera donde el muchacho me dijo, ya lavé. Y ese es el resultado del lavado, ¿verdad? De esas galeras. Vean ahí, están el moho, ¿verdad? Las algas ahí, los hongos pegados en esa cortina, porque pues no usó el producto adecuado y no utilizó agua a presión. Y entonces para poder quitar esto no es nada más echar agua sin nada, ¿verdad? Para poder quitar eso necesitamos usar jabón, necesitamos detergentes. Y hay diferentes tipos de detergentes, como ustedes saben, ¿verdad? Hay neutros, hay ácidos y hay alcalinos, dependiendo del tipo de superficie que necesitamos limpiar o el tipo de materia orgánica, pues necesitamos usar neutros, ácidos o básicos. Entonces hay que, si lo que queremos quitar, por ejemplo, son estos musgos, entonces debemos utilizar detergentes, por lo menos generalmente ácidos, ¿verdad? Que nos ayuden entonces a limpiar estas superficies. Pero necesitamos agua y jabón, agua y detergente. Es la primera medida en la limpieza y desinfección. ¿Qué hace la gente? Usualmente en las granjas lava solo con agua y después echa un desinfectante. Y el jabón quita el 80% de la materia orgánica y necesitamos fuerza para quitarlo. Necesitamos tener un agente que despegue las superficies, ¿verdad? Necesitamos utilizar escobas o agua a presión. Necesitamos economizar el agua también. Necesitamos proteger el equipo. Vean, esto es una instalación eléctrica terrible, que eso es típico, ¿verdad? De las galeras en los animales en este país, ¿verdad? Que la gente no contrata a un ingeniero eléctrico, no tiene sistemas de precaución, después se quejan porque se les encienden, ¿verdad? Y se les incendian las instalaciones, y vean el sistema eléctrico, y eso es súper común, ¿verdad? En cerdos y en aves y en bovinos, en los animales en general, ustedes ven este tipo de instalaciones eléctricas y luego la gente entonces no lava esto bien para que no le caiga agua a esto porque no está protegido. Hay que proteger, ¿verdad?, todas las instalaciones eléctricas para poder hacer un buen lavado y desinfección. Entonces, lo primero que hay que hacer es la limpieza en seco, que significa barrer, quitar polvo. No olvidar las bodegas y las oficinas o los lugares de almacenamiento, que también se contaminan, los espacios públicos, comunes, los servicios sanitarios. Si no se tiene un jabón específico para granja, pues usar jabón en polvo, 1 kilo por cada 200 litros. La gente tiene una medida en granja que la gente dice 1 kilo por estañón. ¿Qué es un estañón? De esos estañones azules, ¿verdad? Que tienen una capacidad de usualmente 200 litros. Entonces la gente habla de estañones. Esa es como una medida que tienen usualmente en granjas de aves y de cerdos. Se debe entonces empezar a quitar el polvo y a lavar con agua y jabón desde las zonas más altas a las zonas más bajas, y una vez que ya se ha lavado con agua y jabón y se ha quitado el desinfectante, ahora se usan muchos espumantes, ¿verdad? Muchas espumas que funcionan muy bien, se dejan trabajar, y después de que esto trabajó, se vuelve a lavar con agua sola, y luego entonces es hasta ese momento que se usan los desinfectantes.
Entonces se debe primero lavar con agua y jabón, detergentes o jabones, y hasta después utilizar los desinfectantes. También se pueden usar otros sistemas para desinfectar o lavar superficies que no se puedan mojar, como la luz ultravioleta. También recordar que existen otros métodos como el flameo o el vapor o el calor, ¿verdad? Si tenemos que usarlo en lugares donde se hacen alimentos para personas o para animales, si estamos regentando alguno de estos lugares, ¿verdad? O en las clínicas veterinarias también, que no se puede estar mojando siempre y lavando siempre. Entonces, recordar que la limpieza es la remoción física del material orgánico. Si eso no pasa, los desinfectantes no funcionan. Si un perro se vomitó en una mesa o defecó en una mesa, si no se limpia bien con agua y jabón esa materia orgánica, de nada sirve después echar alcohol o clorexidina, que son los desinfectantes más suaves y menos efectivos que se pueden utilizar en cualquier instalación. Hay que quitar las heces, los vómitos, ¿verdad? La materia orgánica, la sangre primero, el polvo, la tierra, las secreciones, y después lavar con agua y jabón y quitar la materia orgánica. El 80% de los microorganismos se muere utilizando solo este sistema, sin necesidad de usar un desinfectante. El desinfectante lo usamos para los microorganismos, para el resto 20% de microorganismos que quedan después de hacer este procedimiento de limpieza. Entonces hay que usar cepillos, escobas, hay que usar trabajo físico, y recordar que cuando uno está haciendo esto se generan aerosoles que quedan pegados en el equipo, en la ropa que se está usando, y que también se pueden ir por el viento a otros lugares. Entonces eso es muy importante considerarlo. Y luego se hace lo que se llama la limpieza húmeda, que es usar agua, jabón y desinfectante. Usar en equipo industrial. Si vamos a lavar un galpón grande, no podemos hacerlo con una manguerita sin agua a presión, porque vamos a gastar más agua y vamos a tardar demasiado, y la mano de obra es muy cara, y por eso la gente no lo hace y le da pereza. Entonces, recordar, ¿verdad?, que la limpieza es en seco, luego en húmedo, que también los cambios de temperatura, los cambios de actividad, el oxígeno, el cambio en el pH matan microorganismos, que no solamente los desinfectantes, sino que los jabones, los cambios en el ambiente matan microorganismos. Luego están los desinfectantes. También tenemos otros métodos más modernos, como el uso de bactericinas, ¿verdad?, que son sustancias que matan bacterias, enzimas que matan bacterias, el uso de bacteriófagos, que son virus, ¿verdad?, que matan bacterias, la luz ultravioleta. Todos estos son mecanismos, y los pongo en oscuro porque son métodos que podemos utilizar, y no solamente recurrir a los desinfectantes, a los antibióticos como agentes eliminadores de bacterias, por ejemplo. Entonces consideren siempre en las clínicas, en los sistemas de producción, eliminar bacterias u otros agentes infecciosos utilizando estos métodos, y no solamente desinfectantes y solamente antibióticos. Entonces, una vez que ya hemos quitado la materia orgánica, que ya hemos hecho limpieza en seco, limpieza en húmedo, y hemos eliminado el 80% de los microorganismos, que podemos usar vapor, ya vimos, peróxido de hidrógeno para quitar biofilms, luz ultravioleta, todos estos métodos, entonces ya ahora sí usamos un desinfectante para quitar los microorganismos que quedaron. Recuerden, ningún desinfectante actúa en el 100% de los agentes. Hay desinfectantes que actúan mejor sobre unos que sobre otros, no actúan en contacto con materia orgánica, se inactivan, y tampoco es que el desinfectante queda ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Algunos tienen efecto residual, pero algunos no, algunos son de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el desinfectante actúa solamente si está presente el agente infeccioso. No es que el desinfectante, ¿verdad?, la clorexidina, se queda ahí esperando a que lleguen los agentes infecciosos. Si los agentes infecciosos están ahí, los mata, pero si no, no. Y no mata a todos. Entonces vamos a ver ahorita, ¿verdad?, muy importante, y eso entra en el quiz, cuáles desinfectantes se usan para qué tipo de superficies y para qué tipo de agentes infecciosos. Entonces el efecto de los desinfectantes va a depender de la calidad del lavado. Si el lavado se hizo mal, no sirve el desinfectante. La dureza del agua, también la composición química del agua afecta la efectividad de los desinfectantes. El tipo de desinfectante, que ya les dije, no
todos van a eliminar todos los agentes infecciosos y obviamente la correcta dilución, la correcta dosificación y la aplicación de esos desinfectantes, que si los dejamos en manos de los productores y no les dejamos una medida, ¿verdad? Un instrumento de medición para ese desinfectante, lo que van a usar es usarlo a chorro por ciento y ese desinfectante va a perder el efecto y además son caros y se va a hacer un desperdicio y va a contaminar el ambiente. Entonces yo siempre les pregunto a los productores, ¿con qué mide? Ah, es que eso se le echa 5 cc por litro. Ajá, ¿y con qué mide los 5 cc? Si no tienen a mano algo con qué medir, no lo están haciendo, no están midiendo esos 5 cc y por lo tanto entonces el proceso ya se sabe que no lo están haciendo bien. Entonces tenemos que idear todo ese tipo de facilidades porque este tipo de medidas de bioseguridad siempre la gente les da pereza, va a evitar usar este tipo de medidas, entonces hay que facilitarles, tienen que tener las herramientas correctas para que lo puedan usar bien. Entonces, recordar que los desinfectantes son agentes químicos que disminuyen la multiplicación, la mayoría, y no todos eliminan, matan el 100% de los agentes. Hay que usar equipo de protección, en el caso de los que son corrosivos o tienen algún efecto cancerígeno, que son la mayoría de los químicos, solamente los orgánicos no requieren, a veces sí requieren mascarilla y para que no caiga el producto en los ojos, pero la mayoría de los desinfectantes son químicos, se aplican generalmente con equipo industrial, en el caso de las granjas grandes, ¿verdad? En el caso de los cerdos y de las aves o de los mataderos también. Tipos de desinfectante hay varios grupos y dependiendo del grupo pues va a tener más efectos sobre algunos agentes o sobre otros. Ahorita lo vamos a ir viendo. Están los halógenos, los alcoholes, los agentes oxidantes, los fenoles, las biguaninas, los aldehídos, los amonios cuaternarios y hay mezclas. También en el mercado vamos a encontrar productos que son mezclas de varios de estos grupos. ¿Cuáles son los halógenos? El yodo y el cloro. Los alcoholes, que hay diferentes concentraciones, que ustedes ya los conocen, los agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno, que es el que decimos que se utiliza para eliminar biofilms, los fenoles como la carbolina, las biguaninas como la clorexidina, los aldehídos como la formalina y los glutaraldehídos, los amonios cuaternarios, que hay de diferente generación, y las mezclas de varios de estos. Algo muy importante es que el color y el olor son importantes para algunos productores, ¿verdad? Los usamos mucho para ver si el producto está presente. Que tengan algún color, por ejemplo en los pediluvios nos ayuda a saber que está o no el producto ahí. Y el olor, alguna gente piensa que los desinfectantes matan con el olor y entonces usan chorro por ciento de dosis y entre más huela mejor, y eso no es cierto, ¿verdad? El olor y el color usualmente se usan como signos de protección y de toxicidad. Entre más huela o entre más un color más llamativo tengan, generalmente lo usan las empresas que hacen estos productos como una señal de prevención o de alerta relacionado con la toxicidad de estos productos. Entonces, ¿cómo lo elijo? Obviamente con el costo, con el tipo de agente que quiero destruir, la cantidad de agente de contaminación que tengo, la presencia de materia orgánica que no debe haber, la condición de la superficie a desinfectar, ¿verdad? Si necesito que se meta por orificios, por endijas, si necesito que sea en seco o en húmedo, el ingrediente activo, la toxicidad, si es corrosivo, como hablamos en el caso de los arcos de desinfección, y el color y el olor, dependiendo de lo que yo necesite tener en ese pediluvio, por ejemplo. Este cuadro que ven aquí, ¿verdad? Se los voy a dejar. Tiene todos los grupos de desinfectantes, ¿verdad? Que están los alcoholes, los aldehídos, están las biguaninas, los halógenos, tenemos los agentes oxidantes, los fenoles, los amonios cuaternarios. Aquí tenemos algunos nombres, ¿verdad? Marcas comerciales en esta primera línea. Aquí tenemos el mecanismo de acción, ventajas, desventajas y el efecto que tiene sobre algunos agentes infecciosos. Entonces vean, por ejemplo, bacterias en estado vegetativo, micobacterias, virus envueltos, virus no envueltos, esporas, hongos, eficacia en presencia de materia orgánica,
eficacia en presencia de aguas duras, eficacia cuando no se han quitado bien los desinfectantes, los jabones, por ejemplo, en caso de jabones o detergentes todavía estén presentes en la superficie, se pone el desinfectante encima, muchos de estos se inactivan. Entonces vean, por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes, ¿verdad? Usualmente se usan etilalcohol o isopropilalcohol, que son los que más se usan. Vean el mecanismo de acción, lo que hacen es precipitar proteínas y desnaturalizar lípidos. Las ventajas que tienen son de acción rápida y no dejan residuos porque se evaporan, pero las desventajas es que se evaporan demasiado rápido, son inflamables y tienen poco efecto sobre un montón de agentes. Vean aquí, son efectivos para las bacterias vegetativas, micobacterias, virus envueltos, no mucho para los virus no envueltos, no son efectivos para las esporas, son efectivos para los hongos, pero son poco efectivos en presencia de materia orgánica. No se sabe si tienen o no efectividad con aguas duras, ni tampoco en presencia de jabón. Entonces, aquí ustedes pueden con esta tabla, ¿verdad? Que es sumamente completa, elegir cuál es el desinfectante que ustedes necesitan para una granja, para una finca, para una clínica veterinaria. Y no es posible, ¿verdad?, que en las clínicas veterinarias solo usemos alcohol y solo usemos, en el caso de los agentes oxidantes, ¿verdad?, como en el caso de la clorexidina. Entonces necesitamos, de las biguaninas, que es la clorexidina. Entonces vean la clorexidina, ¿verdad?, que es la que más se usa. Es efectiva para bacterias vegetativas, no muy efectiva para micobacterias. No actúa sobre virus envuelto, no actúa sobre virus no envueltos, no es efectivo para esporas y tiene una actividad muy limitada en presencia de hongos. No se sabe bien si funciona en presencia de materia orgánica en aguas duras y se inactiva con jabones. Entonces, este no es el mejor desinfectante que podemos usar para las superficies de una clínica veterinaria. Entonces, aquí hay muchísimas opciones, ¿verdad? También para que ustedes lo vean, no solamente desde el punto de animales de producción, sino también en las clínicas veterinarias. Y este es un cuadro que hay que sabérselo para la vida, para todo, para trabajar en un matadero, para trabajar en ser regente de una lechería, de una quesera, para trabajar en fincas de cerdos, de aves, de bovinos en una clínica veterinaria. Entonces este cuadro es el cuadro mínimo que debe conocer un médico veterinario antes de graduarse para poder ejercer y saber cuándo se usa un desinfectante. A veces no es necesario usar desinfectantes. Si ya usamos el proceso lavado de desinfección, como hicimos anteriormente con jabones, con mezclas de jabones neutros y ácidos, como por ejemplo en los equipos de ordeño, ya con eso es suficiente y no necesitamos desinfectar. O si usamos luz ultravioleta, o si usamos vapores, o si usamos calor, por ejemplo, o los cajones de desinfección que utilizan rayos ultravioleta o rayos gamma o utilizan rayos infrarrojos como vimos anteriormente y no necesitamos usar esto. Esto solo es en caso de que aplique para las superficies que queremos o para el efecto que necesitamos. Los parvovirus, vean que no se mueren con clorexidina, no se mueren con cloro. Para eliminar parvovirus de una clínica veterinaria necesitamos usar estos que maten virus, agentes oxidantes. Vean que los fenoles no funcionan, los amonios cuaternarios no funcionan o son muy variables. Necesitamos usar agentes mucho más fuertes y aquí ustedes ya lo tienen para que lo puedan consultar. Este que les muestro aquí es un video de un fumígeno, ¿verdad? Que son también ahorita estas herramientas que funcionan muy bien para granjas. Después de lavar bien se pueden utilizar estos y para clínicas o para también desinfectar silos, espacios cerrados, superficies que necesitamos hacer en seco y se utilizan, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de desinfectantes y funcionan como, vean, este por ejemplo tiene glutaraldehído más un fenol y se activan y hacen una nube que desinfecta en seco las instalaciones. Se puede usar en clínicas, ¿verdad? Se puede usar en bodegas, en silos, en diferentes tipos de superficies y es importante que ustedes lo tomen en cuenta como una herramienta también para los procesos de desinfección. Importante
que la gente tiene que usar equipo de protección, ¿verdad? Tienen que usar guantes, tienen que usar mascarilla, lentes, diferentes tipos de mascarilla, sombreros, cubiertos los brazos, los pantalones, botas. Todo eso es importante y es nuestra responsabilidad también proteger a nuestros cuidadores cuando recomendamos el uso de estos productos. Recordar, ¿verdad? El índice de absorción de los tóxicos, ¿verdad? Recuerden que es mucho más en los ojos, por ejemplo, en la nariz, en la cara, ¿verdad? En el cuello, en las orejas, es donde se da la principal absorción de cualquier tóxico en general. También entonces esto tomarlo en cuenta para proteger a nuestros colaboradores, o si tenemos que aplicar también un producto sobre los animales, ¿verdad? Tener eso en cuenta. En avicultura usamos muchas jaulas transportadoras, ¿verdad? Para llevar los animales de un lugar a otro o para llevarlos al matadero al final de su ciclo productivo. Entonces también la limpieza y desinfección de estas jaulas es importante. La gente no lo toma en cuenta y se convierten en diseminadores de enfermedades. Para eso hay que usar hidrolavadora, ¿verdad? No se pueden desinfectar estas ranuras, estas grillas, ¿verdad? Con una manguerita, porque ahí quedan plumas, queda materia orgánica pegada. Hay que usar hidrolavadora, lavarlas primero con jabón, después lavarlas con agua, después usar un desinfectante, dejarlas secar al sol, guardar en un lugar limpio, hay que darles mantenimiento. Vean, esta está aquí toda rota y más bien causa lesiones en los animales. Tienen que estar en buen estado. Lavado y desinfección de los camiones, ¿verdad? También es muy importante en los animales de producción. Nadie lava y desinfecta un camión. ¿Cómo se lava? Exactamente igual. Primero con agua y jabón y luego dejar secar y luego aplicar un desinfectante para matar el otro 20% de los microorganismos. Igual utilizar entonces desinfectantes que funcionen sobre las superficies del camión, como están construidos. Y lo más importante, entonces, muchachos, vean que son muchísimos, ¿verdad? De las medidas de bioseguridad. Hablamos de cada una de estas medidas que están aquí. Hay que cumplirlas todas. Por una de estas que no se dé, por ahí se nos va a colar una enfermedad. Cuando empezamos un programa, lo que hablamos la clase pasada, cuando empezamos un programa de bioseguridad, tenemos que empezar conociendo a la gente que nos está causando más problemas, conocer cómo entra y cómo sale y mandarle medidas a esa y empezar escogiendo las prioritarias para ese agente que le está causando problemas específicos. Y cuando ya controlamos ese, pues empezamos a luchar con el productor para implementar todas las medidas. Hasta que no tengamos todas, no vamos a lograr hacer una burbuja epidemiológica, no vamos a lograr que no se nos cuelen por alguno de estos espacios, digámoslo así, algunos de los agentes infecciosos. Entonces recuerden, bioseguridad no solamente es prevenir, sino también evitar que salgan y que contaminen el país, que contaminen la zona, la empresa, los vecinos. Esto entonces es un trabajo arduo que tenemos que aprender a hacerlo en todas las especies y en todos los sistemas de producción al que nos dediquemos como médicos veterinarios. Recuerden estudiar para el quiz de esto y en los casos clínicos les voy a pedir entonces que ustedes para la enfermedad específica del caso elijan las medidas de bioseguridad prioritarias para esa enfermedad del caso clínico. No que me las mencionen todas, sino que en el caso específico de la enfermedad que estamos tratando, que le monten un programa específico con todas las condiciones, dosis, desinfectantes, todo lo que se necesita para el caso en cuestión, para la enfermedad en cuestión. Eso sería entonces lo que tenía que compartirles hoy en la parte de bioseguridad.